Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explorar un enfoque de cambio personal que es, la verdad, bastante refrescante y súper poderoso. La idea es simple, dejar de cavar en el pasado para, en vez de eso, empezar a construir activamente el futuro que queremos. A ver, empecemos con esta pregunta, que de entrada suena un poco extraña, ¿no? Porque lo normal es que para resolver algo sintamos que hay que entender de dónde viene, analizar cada detalle. Pero, ¿y si existiera una forma de encontrar el camino a seguir sin tener que volver a perderse en el laberinto del problema? Bueno, en los próximos minutos vamos a desglosar esta idea. Veremos una visión distinta de la terapia, entenderemos qué es eso del enfoque en soluciones, aprenderemos 3 reglas súper simples pero potentes, descubriremos herramientas prácticas y al final cerraremos con una pregunta clave para poder aplicar todo esto. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La idea que casi todos tenemos de la terapia es como una especie de excavación arqueológica, ¿cierto? O sea, buscar en el pasado para encontrar las raíces de los problemas de hoy. Y ojo, eso tiene su valor, claro que sí, pero no es el único camino posible. Y aquí está el giro fundamental. En lugar de quedarse atascado en el porqué de un problema, este enfoque se concentra en el cómo. ¿Cómo se vería un futuro sin este problema? ¿Cómo podemos empezar a construir ese futuro pasito a pasito desde ya? Es pasar de ser arqueólogos a ser arquitectos de nuestra propia vida. Y bueno, este enfoque tan innovador tiene un nombre. Se llama Terapia Breve Centrada en Soluciones, o TBCS para abreviar. Y créanme, las palabras breve y soluciones son la clave de todo. Si nos ponemos un poco más formales, la definición es esa. Un modelo que no se pierde en el análisis sin fin de lo que anda mal. Es súper práctico, va directo a las metas y se enfoca en activar los recursos que la persona ya tiene para construir, no para reparar. Miren, la magia está en el lenguaje que se usa, y esta tabla lo deja clarísimo. A la izquierda, el lenguaje del problema nos ancla, nos deja ahí atorados con preguntas como ¿por qué tengo tanta ansiedad? Pero a la derecha, el lenguaje de la solución nos empuja hacia adelante. ¿Cómo se vería la vida con menos ansiedad? Es un cambio radical de mi problema es a mi objetivo es. Este simple giro en las palabras es, de verdad, el motor de todo el proceso. Y todo esto se apoya en unas ideas filosóficas muy claras. Primero, el terapeuta no es el experto que tiene las respuestas. La persona que vive la situación, ese es el experto. Segundo, se parte de la confianza de que todos tenemos recursos internos, aunque a veces no los veamos. Y por último, y esto es clave, no se necesita un mapa completo y detallado del problema para encontrar una salida. Ahora, lo más interesante de este enfoque es cómo se puede resumir en 3 reglas súper sencillas, que son las que guían todo el trabajo. La primera regla es de una sabiduría tremenda. Nos recuerda que no todo en la vida de una persona es un problema. Hay muchísimas áreas que funcionan bien, y es vital reconocerlas y simplemente dejarlas en paz. La energía se tiene que enfocar donde de verdad hace falta. La segunda regla es increíblemente práctica. A ver, incluso en medio del peor lío, siempre hay momentos en que las cosas van un poquito mejor. La clave está en identificar qué es diferente en esos instantes y simple y sencillamente hacerlo más seguido. Se trata de amplificar los éxitos, por más chiquitos que parezcan. Y la tercera regla es básicamente una invitación a ser flexibles. Si ya se ha intentado la misma estrategia 1000 veces sin que funcione, seguir insistiendo es, pues, la receta para la frustración. El cambio requiere experimentar, probar algo nuevo, lo que sea diferente, para romper ese patrón que no está sirviendo. Y volvemos a esta idea central que es el corazón de todo. Las 3 reglas funcionan porque parten de esta base. El terapeuta es un colaborador, un facilitador que ayuda a la persona a que descubra su propia experiencia y encuentre las soluciones que ya de alguna manera existen dentro de sí. Bueno, pasemos de la filosofía a la práctica. ¿Cómo se ve todo esto en la vida real? O sea, ¿qué hace un terapeuta centrado en soluciones durante una sesión? Quizás la técnica más famosa de todas es la pregunta del milagro. Se le pide a la persona que imagine que mientras duerme, ¡pum!, ocurre un milagro y el problema desaparece. ¿Qué sería lo primerito que notaría al despertar?
Esta pregunta es genial porque nos permite saltarnos la muralla del problema y empezar a pintar con lujo de detalles un cuadro de ese futuro que tanto se desea. El terapeuta es como un guía que va reorientando la conversación. Por ejemplo, si el consultante llega con una queja, el terapeuta pregunta, ¿y cómo va a ser diferente eso para ti? Si se habla de dejar de hacer algo, se pregunta, ¿y qué vas a estar haciendo en su lugar? Con esto se transforma una queja vaga en un primer paso concreto. Es un cambio de dirección constante hacia lo que sí se puede construir. Y claro, hay más herramientas. Por ejemplo, se buscan excepciones. Esos momentos en que el problema, curiosamente, no estaba o era más leve. ¿Para qué? Para encontrar pistas de lo que ya funciona. También se usan escalas del 1 al 10 para medir el progreso de forma tangible. Y se insiste mucho en definir objetivos claros y en positivo. No es dejar de estar triste, sino ¿qué harás cuando te sientas con más energía? Y bueno, ya para ir cerrando este análisis, la gran idea es llevar estos conceptos a la propia experiencia, porque la terapia centrada en soluciones no es solo para un consultorio, es una forma de pensar que se puede aplicar en el día a día. Si hay una sola idea central para llevarse de todo esto, que sea esta. Ojo, no se trata de ignorar los problemas o de un positivismo ciego. Se trata de una estrategia. Al poner nuestra atención y energía en identificar y expandir lo que sí funciona, lo que nos da fuerza, lo que nos da esperanza, el espacio que ocupa el problema inevitablemente se empieza a hacer más chiquito. Y cerramos con una reflexión. La pregunta final es, ¿cuál es esta pequeña cosa que está funcionando bien en la vida de cada quien en este preciso momento? No tiene que ser nada espectacular, ¿eh? Quizás es la taza de café por la mañana, una buena conversación, 5 minutos de silencio. Identificarlo es el primer paso para, como dice la segunda regla, empezar a hacer más de lo mismo. ¿Qué pasaría si se empieza a construir desde ahí?